se nos pide que busquemos la aproximación lineal para f de x es igual a seno 3x en x es igual a 0 y, a continuación, usar la línea aproximación a la estimación de f de 0,1. La aproximación lineal para f de x en x igual a 0 sería la ecuación de la línea tangente a f de x en el punto donde x es igual a 0. Lo que significa que debemos determinar el punto de tangencia, y la pendiente de la línea tangente para determinar la aproximación lineal de la función dada. Primero determinemos el punto de la función donde x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces la coordenada y es igual a f de 0, que es el seno de 3 veces 0. Que es igual al seno de 0, que es 0. Así que ahora sabemos, cuando la coordenada x es 0, al igual que la coordenada y, por lo tanto, estamos buscando la ecuación de la recta tangente en el punto 0, 0. A continuación, debemos determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 0, 0, y la pendiente de la recta tangente es igual a f' de 0. Por lo tanto, dado que f de x es igual al seno de 3x, necesitamos encontrar la función derivada, que notamos cómo funciona requieren la regla de la cadena, donde la función interna u es igual a 3x. f' de x es igual a la derivada de seno u con respecto a x, que es coseno u por u', o en nuestro caso, el coseno de 3x veces derivada de 3x. Con respecto a x, que es 3, dándonos f' de x igual 3 veces el coseno de 3x. Así que ahora podemos encontrar el pendiente de la línea tangente mediante la determinación de f' de 0. Que es 3 veces el coseno de 3 veces 0, que es 3 veces el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. 3 por 1 es 3. Así que ahora conocemos la pendiente de la línea tangente es 3. Ahora que tenemos el pendiente de la línea tangente y el punto de tangencia, podemos determinar la aproximación lineal para f de x en x igual a 0. Sigamos adelante y usemos forma punto pendiente de una línea, que es y menos y1 es igual a m veces la cantidad x menos x1, donde x1, y 1 es el punto y m es la pendiente. Esto nos da que y menos 0 es igual a 3 veces la cantidad x menos 0, lo que se simplifica muy bien a y igual a 3x. Por lo tanto, si llamamos a la línea aproximación a la función L de x, ahora sabemos que L de x es igual a 3x, y ahora se nos pide que utilicemos esta aproximación lineal para estimar f de 0,1. Así que la idea aquí es que f de 0.1, que es igual al seno de 3 veces 0.1, va a ser aproximadamente igual a L de 0.1. Que es igual a 3 por 0.1, o solo 0.3. Por lo tanto, utilizando una aproximación lineal, de nuevo, tenemos f de 0.1. Que es exactamente igual al seno de 0.3. Es aproximadamente igual a 0.3. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En azul, tenemos el gráfico de la función dada f de x es igual a seno 3x. La aproximación lineal en x es igual a 0 es esta línea tangente roja, y para aproximarse a f de 0.1. Utilizamos una aproximación lineal para obtener el valor de la función de 0.3, que podemos ver gráficamente, así como en el cálculo a continuación, que está muy cerca del valor real de la función, f de 0,1. Espero que te haya resultado útil.